Saludos, con ustedes Modesto Olmos, y en este día quiero compartir con ustedes una experiencia eh, como técnico que generalmente uno tiene dentro del ambiente de los programas y las herramientas buenas con las que uno se encuentra para analizar algunos conceptos termodinámicos muy buenos de la profesión que nosotros realizamos. Bueno, y tenemos este programa muy interesante llamado Solcane. Solcane es un programa de la fábrica Solvares que fabrican refrigerantes. Bueno, y en estos días, con las gamas de refrigerantes que tenemos, siempre es bueno evaluarlo. Una de las ventajas que tiene este programa Solcanes es que nos da una lista de refrigerantes bastante interesante, entendiendo que son fabricaciones propias. Pero en esta lista de refrigerantes, pues ellos nos dan para evaluar varias alternativas, como son la temperatura del refrigerante en diferentes puntos, la presión en diferentes puntos, nos da el volumen de ese refrigerante en diferentes puntos, como lo veremos también, la entalpía, así como la entropía. Es decir, que el refrigerante Solcane, aunque no nos va a coincidir mucho con la nomenclatura de otros refrigerantes, pero realmente la carta es importante porque nos hace ver las características de refrigerantes comunes que nosotros manejamos y otros refrigerantes más. Otra característica de este refrigerante es que podemos leer las indicaciones utilizando la carta vieja del diagrama de Molière, lo llamemos la carta presión entalpía, y con las condiciones que nosotros ya conocemos. Y dándole una ojeada a esta carta, pues nosotros, recuerden ustedes que esta región de la carta del diagrama de Molière, como ustedes saben, corresponde, digamos, al área de saturación, tanto para el evaporador como para el condensador. Recuerden que saturación es cuando el refrigerante líquido y el refrigerante vapor se encuentran juntos a la misma temperatura y presión correspondiente. Podríamos decir que en esta zona de saturación es donde el refrigerante estará pasando de vapor a líquido o de líquido a vapor. Recuerden que ahí en ese momento es donde se le agrega calor latente al líquido para que se convierta en vapor, o en donde se le saca el calor latente a ese vapor para que se convierta en líquido, como en el caso del condensador. Ahora bien, nosotros en esta zona de este lado entonces tendremos lo que es, digamos, el área de sobrecalentamiento. Cuando el refrigerante sale de esa saturación, entonces cae en sobrecalentamiento o estará en sobrecalentamiento antes de entrar a la saturación. Y en esta zona entonces vamos a encontrar la zona de los subenfriamientos. Zona de subenfriamiento. Bueno, vamos a ver cómo se comporta ella. No vamos a dibujar acá el diagrama, sino que nos vamos a ir, digamos, a la entrada de la carta y vamos a poner allí los valores que
que nosotros queremos poner algunos valores. Mire, acá también nosotros tenemos el diagrama de refrigeración que ya nosotros conocemos. Tenemos el compresor, ¿verdad? Por la simbología, aunque él no lo dice, pero tenemos el compresor. De este lado también nosotros tenemos la línea de descarga o línea de gas caliente. Fíjense, entre los puntos 2 y 3. Bueno, y acá tenemos el condensador. Fíjense cómo el condensador cambia de color de acuerdo al gas refrigerante, ¿no? En este punto 3 tenemos un color más rojo, pero acá después del intercambio tenemos un color que va disminuyendo. Ya en el punto 4, acá tenemos el control de flujo de gas refrigerante. Recuerden, válvula de expansión, sea electrónica, termostática, eléctrica o tubo capilar o válvula de orificio. Bueno, y acá tenemos saliendo refrigerante líquido, pero a baja presión y baja temperatura. Luego entramos al evaporador y ya ustedes pueden ver el proceso de mezcla de vapor y líquido. Pueden verlo acá, ¿no? En donde el refrigerante va pasando de su etapa de transformación de líquido a vapor. Acá tenemos una mezcla de vapor y líquido. Tenemos refrigerante saturado y luego, bueno, la salida de este refrigerante ya en vapor. Bueno, entonces nosotros vamos a poner acá, vamos a escoger, tenemos refrigerante 134A. Bueno, y ello nosotros podemos, si quiere, podemos dejar refrigerante 134A o podemos coger un refrigerante como el 410A. Vamos a ubicar nuevamente nuestro ciclo y entonces vamos a poner valores. Siempre pensando, la temperatura de evaporación del refrigerante 410 en el evaporador, y a esa temperatura vamos a darle 4 grados centígrados. Realmente vamos a dejarlo en 4 grados centígrados. 0,4 grados centígrados. Ahora, vamos a suponer que en el evaporador él tendrá una diferencia entre 5 a 7 grados Kelvin. Recuerden que es diferencia. Como es diferencia, lo vamos a leer en grados Kelvin, lo que significa que entre el refrigerante que sale y el refrigerante que se evapora hay una diferencia de 7 grados. Lo que significa que el refrigerante que saldrá en el flujo de aire del evaporador saldrá aproximadamente a una temperatura de 11 grados por la diferencia que hay. No le vamos a dar presión ni acá, sino que ahora vamos a irnos a la temperatura de condensación que tenemos. Vamos a suponer que la temperatura de condensación, si tenemos aproximadamente unos 30 grados de temperatura ambiente y vamos a sumarle unos 15 grados de temperatura de condensación, vamos a ubicarnos por ahí por los 45 grados. 45 grados temperatura ambiente más la temperatura de condensación. Vamos a ver cómo nos vamos realmente. Vamos a darle 45 grados temperatura de condensación y vamos a suponer que estamos dándole 10 grados al medio de su enfriamiento. Ok, ahora una vez que tenemos esos valores, ahora le damos a los parámetros de calcular. Mira qué interesante. Interesante. Le dimos a calcular. Ya tenemos cálculo de dos formas. Vamos a ver el primero. El primero es que acá en este cálculo, entonces tenemos los valores de este diagrama. Entonces ahora tenemos el punto 1. De acá punto 1. De este lado tenemos punto 1. La entrada del retorno al compresor. Entonces dice que la presión en el punto 1 entrará en 9.5 bares. Acá la presión de succión, una presión de 9.5 bares.
dice que la temperatura en ese punto será de 11 grados. En ese punto. Dice que el volumen del gas era de 30.24 decímetros cuadrados por kilogramos. Y dice que la entalpía que él trae es de 429 kilojoules por kilogramo. Y la entropía, 1.8290. Bueno, pero ese refrigerante estará saliendo desde el compresor. Esas son las condiciones con las que entra él en el compresor. Aquí en el punto 2 dice que estará saliendo en 27.26 bares y que la temperatura será de 75.63 grados Celsius. Fíjense cómo aquí se incrementó la presión y la temperatura. Ahora dice que el volumen de este gas refrigerante de 30 que había entrado ahora salió en 11 decímetros cúbicos por kilogramo. Fíjense cómo se redujo el volumen. Y entonces la entalpía de refrigerante sale en 469.26. Fíjese que entró en 429, ahora sale en 469. Estamos hablando de 20 kilojoules por kilogramo. Ese calor que absorbe ahí, lo absorbe por el fenómeno de poco de calor que se obtiene por la compresión del gas refrigerante. También recuerde que también el refrigerante se va a calentar ahí un poco por el enfriamiento a la bobina. Bien, este gas refrigerante llegará al condensador en el punto 3 con las mismas condiciones que salió en el punto 2, por lo tanto no vamos a repetir, sino que vamos a ver cómo sale en el 4. En el punto 4, él dice que sale con una presión de 27.26 bares, lo que significa, recuerden que la presión no debe disminuir. Pero entonces la temperatura cayó desde 75 que salió a 44. Y luego acá en el punto 4A tenemos un subenfriamiento, lo que significa que este refrigerante llega hasta una temperatura, estuvimos hablando de 34.88 grados centígrados. Pero algo importante es que el refrigerante cae a 256 kilojoules por kilogramo, es decir, su entalpía. Fíjese que él estaba en 423 y se redujo, es decir, la cantidad de calor que él perdió a través del condensador. Ahora este refrigerante sale por el control de flujo de gas refrigerante en el punto 5 y dice que acá él sale en 9.5 bares. Es decir, se cae la presión nuevamente, la temperatura se queda en 3.92 grados centígrados, el volumen 7.44 decímetros cúbicos por kilogramo y la entalpía 256. Es el punto en que él llega hasta el evaporador. Después del evaporador, en el punto 5 al 6, fíjense que del 5, la entalpía en el punto 5 fue 256. Luego en el punto medio, se refiere a este punto medio, la entalpía subió a 399. Y luego en el punto 6 final, pues la entalpía sale ya en 4.29. Es decir, la cantidad de calor que ganó en este trayecto. Ese es el diagrama que generalmente nosotros conocemos del ciclo de refrigeración, en donde se involucran los medios, y en este diagramita podemos ver la cantidad de calor que él gana en cada punto, cómo varían las presiones, la temperatura, el volumen, la entalpía y la entropía en cada punto del sistema del ciclo de refrigeración. Ahora bien, si vamos a manejar ese proceso utilizando para ello el diagrama de Molière, el diagrama de presión de entalpía, fíjense cómo
de una vez el programa pues nos hace el diagrama de Molière acá, interpretando el concepto del diagrama de Molière. ¿Qué interpretamos? Recuerden que en este punto ustedes tienen el punto de saturación. ¿Qué significa ello? Que el refrigerante entrará saturado a 4 eh, 3.99 3.99 grados centígrados. Fíjese acá que de 0 y acá tiene aproximadamente 3.99 grados centígrados, y en ese punto, desde que él entró al evaporador hasta que entró al compresor, ¿no? La salida del evaporador luego al compresor se maneja en la misma presión, es decir, presión paralela desde la salida del evaporador en todo el sistema de baja presión, la tubería de succión atenderá al compresor. Luego, este refrigerante mantiene su presión y la temperatura se mantiene constante en el evaporador. Ahora fíjese este punto acá, desde este punto hasta este punto, hay una pequeña elevada de temperatura en el gas. Y es que nosotros vemos, por ejemplo, que la temperatura, mire, esta raya hacia abajo la bajamos en temperatura, pero es temperatura de sobrecalentamiento. Aquí tenemos 0. Entonces dice que en este otro punto, pues la temperatura sale en aproximadamente 11 grados. Esta temperatura, este renglón de temperatura que ustedes tienen acá, es temperatura de sobrecalentamiento. Este punto que usted ve acá es la tubería, prácticamente el gas sobrecalentado que sale del evaporador atenderá al compresor. Y este punto ya es el compresor, el gas que entra al compresor. Y fíjese cómo sube tanto la presión como también la temperatura. Fíjese que él entra acá, digamos, una temperatura de 11 grados al compresor, y fíjese que él dice que sale a una temperatura promedio a 78 grados. ¿Ah? Acá lo tiene. Luego esta presión de refrigerante sube aproximadamente unos 28 bares, y la temperatura empezará a regularse. Acá tenemos el gas refrigerante que sale del compresor y va hacia el condensador. En este primer punto vemos cómo él va perdiendo calor gradualmente hasta que entra aquí al condensador. Desde este punto a este punto, el refrigerante estará prácticamente a unos 45 grados centígrados. Luego, de este punto hacia este, mire, ¿cómo lo vemos? Estas líneas se mantienen rectas, pero al llegar aquí es esa misma temperatura que sube. Tiene 20, esta misma temperatura sube. Tiene 40, esta misma temperatura sube. Lo que significa que, por ejemplo, cuando el refrigerante llega acá, a este punto, fíjese con quién se va a encontrar más adelante, con la vertical correspondiente a 30 grados, lo que significa que él nos estará dando un subenfriamiento aproximadamente de 32 grados, en esta región. Es decir, el refrigerante se está subenfriando en 32 grados. Luego, acá al final de la condensación cae en la válvula de expansión, control de flujo de gas refrigerante, en donde pierde presión y el refrigerante también pierde temperatura, ubicándose nuevamente en 0 grados. Bueno, este es el diagrama de Molière. Como pueden ver, estamos manejándolo a través del diagrama que nos ofrece Solcani, una herramienta interesantísima para analizar los refrigerantes, así como para analizar también los parámetros que se nos ofrecen en el ciclo de refrigeración.
Como le decía anteriormente, nuestro ciclo de refrigeración puede estar interpretado a través del diagrama común que conocemos, como también puede ser interpretado manejándolo a través del diagrama de Molière. Como le decía, el concepto, acá nosotros tenemos los valores del funcionamiento del equipo y aquí tenemos los refrigerantes para escoger. Acá tenemos los valores físicos de las transformaciones que tendrá el refrigerante. Así que les recomiendo descargarlo, recomiendo que le den una buena utilidad y recomiendo que ustedes puedan sacarle el mayor de los beneficios. Estuvo con ustedes su amigo Modesto Olmo. Pásenla bien. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, guardándolo en todo momento. Que el Señor le bendiga a todos, grande y abundantemente. Pásela bien.